Hola queridos estudiantes de los cuartos medios A, B y C. Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, damos inicio a la segunda clase de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. El video de hoy tiene como objetivo presentar la segunda lectura domiciliaria del año, que en este caso es el libro El extranjero de Albert Camus. Además, les dejaremos una guía con un vocabulario de unas 18 palabras cuyo desarrollo facilitará la comprensión de lectura de la novela mencionada. El extranjero es la primera novela de Albert Camus y una de sus obras más relevantes. Fue escrita en 1949. La obra transcurre en Argelia a mediados del siglo XX. Nos narra la historia de un personaje que se muestra indiferente a la realidad por resultarle absurda e inabordable. El progreso tecnológico le ha privado de la participación en las decisiones colectivas y le ha convertido en un extranjero dentro de lo que debería ser su propio entorno. Todo comienza cuando el protagonista recibe la noticia de la muerte de su madre y se ve obligado a viajar unos kilómetros para hacer presencia en su funeral. Allí muestra una actitud poco usual para la mayoría de la gente, que lo juzga como un ser frío e inhumano, dado que no muestra dolor alguno ni preocupación por la tragedia que acontece y en cambio solo se fija en el cansancio que siente y se queja del calor que lo abruma. De regreso a Argel, su vida no cambia y su pesadez empeora. El protagonista es entonces el resultado de su vida, creada a imagen y semejanza de una sociedad ajena, distante y amarga. Es un personaje cuya actitud y sentimientos refleja absoluta indiferencia, incluso frente al acto de asesinar a otra persona. Hecho que le genera un juicio y, con merecida lógica, una desdichada condena. Ahora los queremos dejar con una breve biografía del autor que les ayudará a enriquecer la lectura de su obra. Albert Camus, escritor francés, nacido en Argelia, fue uno de los principales representantes del existencialismo. Es una de las voces más importantes de la literatura francesa de mediados del siglo XX. Con sus novelas, sus ensayos y obras de teatro alcanzó fama mundial, sobre todo después de haber sido galardonado con el Nobel de Literatura en 1957. Mondovi era una ciudad de Argelia en la que vivía su familia, que era francesa. En su casa no había mucho dinero, por lo que sus padres tuvieron que hacer grandes sacrificios para que pudiera estudiar en la Universidad de Argel. Sin embargo, pronto abandonó los estudios universitarios debido a que se enfermó de tuberculosis. Fue desde pequeño un gran aficionado a la literatura y al teatro. Fundó una compañía teatral con la que fue recorriendo los barrios pobres y los lugares donde había trabajadores, ofreciendo representaciones para la clase obrera. Luego encontró trabajo como periodista y por motivos de trabajo empezó a viajar con frecuencia por Europa. Durante estos viajes se fue poniendo al día de las modas y los gustos literarios más avanzados. Se dio a conocer como escritor poco antes de la Segunda Guerra Mundial, con la publicación de un libro titulado Bodas. En él recogía sus principales artículos sobre literatura y viajes. Ganó fama como articulista y reportero, y en 1940 se marchó a Francia. Poco después, durante la invasión de Francia por parte del ejército alemán, defendió a su país como miembro de la Resistencia. Entre otras actividades, Camus dirigió la revista Combat, que se distribuía entre los miembros de la Resistencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Camus había publicado una novela que habría de darle fama en todo el mundo, El extranjero. Nada más acabar la lucha armada, tuvo gran éxito también como autor teatral, al tiempo que publicaba otras novelas que le ponían a la cabeza de los escritores existencialistas. Todas estas obras le hicieron merecedor del Premio Nobel en 1957. 3 años después, cuando circulaba en coche, tuvo un accidente en el que perdió la vida.
Albert Camus representa la culminación del existencialismo en la narrativa de ficción. En su obra narrativa se reflejan a la perfección todas las angustias y temores del hombre de mediados del siglo XX, aterrorizado tras una tragedia de las proporciones de la Segunda Guerra Mundial. Luego de haber visto la anterior biografía, queremos recordarles lo importante que es la lectura, ya que ésta permite que adquiramos conocimiento y que entendamos el mundo y todo lo que nos rodea. La lectura no solo divierte y desarrolla el vocabulario, sino que también incentiva la imaginación. Tal como se dijo al principio del video, se adjuntará una guía que tendrán que desarrollar en su cuaderno en la sección de vocabulario o en una hoja para pegar después. Las evidencias del trabajo deben ser enviadas a los respectivos correos electrónicos de las profesoras a cargo de cada curso y se contarán como actividades para una posterior revisión de cuaderno. Es así como en el caso del cuarto medio A, debe ser enviada al correo profeclauquelo@gmail.com y en el caso del cuarto medio B y C, al correo luzflores.profesora@gmail.com. Me despido esperando que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad, ojalá de manera presencial y sin dificultades.